Vamos a dar inicio a la jornada de esta tarde, donde el grupo de investigación en neurociencias aplicadas van a aportarnos desde un panel que va a estar integrado por el doctor Germán Moncada, a quien pido pasar a la mesa principal, y a la máster María José Irías, que son los dos miembros del grupo de investigación de neurociencias aplicadas, quienes van a compartir esta tarde con ustedes el tema de la ubicuidad desde la mirada de la neurociencia. Procedo a dar lectura de una breve síntesis de la hoja de vida del doctor Germán Moncada. El doctor Germán Moncada realizó sus estudios de doctor en psicología en la Universidad de Granada, España, y doctor en educación en la Universidad de Flensburg, Alemania, y posee una licenciatura en psicología de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El doctor Germán Moncada es profesor titular de la Escuela de Psicología de nuestra universidad, es investigador del Observatorio de la Educación Nacional y Regional de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, ha sido director de investigación y director de posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, director ejecutivo de la Agencia de Acreditación Centroamericana de Posgrados, coordinador de proyectos de clínica de investigación y tratamiento conductual, entre otros cargos académicos ocupados en las dos universidades principales públicas de nuestro país. Es miembro fundador del Grupo de Investigación en Neurociencias Aplicadas de nuestra universidad, donde se desempeña como coordinador general. Su amplia experiencia le convierte en una referencia en el campo de la investigación, tanto en el ámbito de la educación como de la psicología y las neurociencias. La otra panelista es la máster en neuropsicología clínica del Instituto Superior de Estudios Psicológicos de Barcelona, la máster María José Irías, también licenciada en psicología por nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Actualmente es docente de la carrera de psicología de nuestra universidad, es miembro activo del grupo de investigación en neurociencias aplicadas de la UNA, neuropsicóloga de la Clínica de la Memoria, consulta externa de neurología en el Hospital Escuela Universitario, es colaboradora con el Centro Integral para la Salud Mental con la evaluación y planeamiento de estimulación cognitiva a pacientes con sospechas de demencia, ha sido consultora para el área de neuropsicología en el Centro Integral para la Salud Mental, docente del módulo de neurología de aprendizaje y del máster en psicopedagogía del aprendizaje, docente universitaria en la Universidad José Cecilio del Valle y coordinadora de talento humano en la empresa de servicios psicológicos Opera. Dejo con ustedes a los panelistas de esta tarde, doctor Germán Moncada y la máster María José Irías. Buenas tardes, es un gusto, un honor tener esta oportunidad de participar en este evento, en este simposio, para compartir una reflexión que hemos estado teniendo sobre el tema de las neurociencias y sus aplicaciones. En este caso concreto yo voy a hacer una introducción tratando de contextualizar el enlace que hemos intentado hacer entre el tema principal de este evento y el objeto de estudio que nosotros tenemos en nuestro grupo de investigación. Y para comenzar, decir que entendemos que este asunto de la ubicuidad viene a ser un nuevo contexto para el aprendizaje. Y en ese nuevo contexto, entonces, emergen nuevos procesos cognitivos que en la presentación vamos a tratar de conectar con lo que es el estudio del cerebro
que sería la parte neurocientífica. Un primer elemento que voy a aportar es en relación a esta interrogante que dice que cuál es el papel que tiene el estudiante según contexto educativo. Y se contrastan aquí dos contextos, el contexto tradicional y el contexto ubicuo. Entonces se enlistan aquí algunas características que va a tener el papel del estudiante en uno y otro contexto. En el tradicional, que es el que básicamente todavía está presente en la cultura educativa, dominante en nuestros entornos educativos y concretamente en la educación superior bastante. Sería de un papel de consumir conocimiento y aunque en los discursos educativos se ha impregnado bastante de ideas innovadoras en educación, en realidad en las prácticas todavía lo que es visible es que sean bastante tradicionales, que las formas de hacer educación en la universidad no se han movido de manera significativa, sino que todavía siguen siendo tradicionales y en ese contexto tradicional la idea es de que el estudiante pues se adueñe de conocimientos y esta idea está bajo la sombría del paradigma conductista que tiene sus aportes importantes, pero que lo que vamos a tratar de mostrar es de que en el contexto actual ese paradigma no es tan funcional, pero que es un paradigma que en su momento fue importante, hizo aportes, pero era para otro momento. Entonces, desde ese punto de vista conductista, el aprendizaje significa adquirir conocimientos. Aprender es equivalente a adquirir. Entonces, por eso, el papel que se le consigna al estudiante es de consumir. Y evidentemente se dice que ha aprendido, que se ha logrado el aprendizaje cuando puede reproducir lo que supuestamente ha grabado. Entonces, por eso ahí se anota de la reproducción de conocimiento como un papel fundamental que va a tener en ese contexto tradicional. Y por último, el rol del estudiante en ese contexto es poco participativo, porque la idea que está instalada, y aunque no sea algo explícito, la escena educativa que tenemos es la que invita a que el estudiante sea alguien más pasivo y el docente juegue un rol más activo. Y aunque, como decía, estas cosas poco a poco se empiezan a permear de nuevas tendencias en educación y se hacen algunos ajustes para volverla más participativa, lo cierto es que en general todavía eso no ocurre. Entonces, el estudiante es dependiente del docente en ese contexto porque el docente es quien planifica, quien evalúa, quien dirige todo el proceso, lo protagoniza y entonces establece tanto el marco temporal como el marco espacial en donde se va a desarrollar el acto educativo. En contraste, el contexto ubicuo sería un contexto en el que se pierde o se desdibuja el espacio y el tiempo y entonces eso hace que la innovación sea muy posible porque es una cosa bastante diferente. En ese contexto ya no es tanto el consumir conocimiento como gestionar el propio aprendizaje, porque en este contexto diferente, alternativo de educación, va a tener que administrar su proceso educativo, porque ya no va a ser tan directivo, sino que el estudiante va a tener que decidir, tomar decisiones sobre cómo administra su proceso. Además, también el rol no es tanto
el rol que le asignaba el conductismo, y aquí hay un giro paradigmático porque estaría este modelo bajo otra sombría paradigmática de la psicología, que es el cognitivismo, que viene a ser como el modelo emergente que plantea que el estudio de la psicología más es el estudio de los procesos mentales, y en ese sentido, entonces, define el aprendizaje ya no como la adquisición, sino que como la construcción de conocimientos. Y en ese sentido, este modelo de ubicuidad se sintoniza más con lo que se ha llamado en psicología la revolución cognitiva. Y entonces está, digamos, emparentado con este modelo. Así que el estudiante máster va a tener un rol de crear, de innovar el conocimiento. Y entonces el tipo de actividad que va a proponer este contexto ubicuo es más tendiente hacia que se logre o que se tenga la participación del estudiante en ese tipo de actividad. Finalmente, entonces, el rol que se anota aquí para finalizar es que va a tener más independencia, más autonomía, en contraste con la dependencia que tenía en el otro contexto. Bueno, establecida esta comparación, entonces ahora vamos a hacer otra comparación que la vamos a hacer a la luz de esta interrogante que dice cuál es el perfil cognitivo que se requiere según contexto educativo. Entonces, lo que estaríamos planteando como hipótesis es que tenemos habilidades cognitivas que las tenemos desde siempre, evolutivamente se han ido construyendo y están aquí instaladas, pero un determinado contexto va a demandar un rol protagónico de un tipo de función cognitiva. Pero si el contexto cambia, si el contexto educativo varía, entonces las funciones cognitivas que se van a demandar van a ser otras. El perfil cognitivo en el contexto tradicional, es decir, los procesos mentales más relevantes van a ser los de la memoria y los de la reproducción. Y en segundo lugar, vamos a decir que la motivación va a ser más extrínseca, o sea, va a depender más de algo externo. Pero en el caso del contexto en aprendizaje ubicuo, las funciones cognitivas que van a estar dominando van a ser las de la autonomía, autocontrol, flexibilidad cognitiva, planificación y motivación intrínseca. Estas funciones cognitivas son bastante superiores. Se le podrían denominar funciones corticales superiores, ¿verdad? Son las más nuevas en la evolución humana. Están en la parte más anterior, son la parte más frontal, en los lóbulos que se conocen como prefrontales. No quiere decir que no van a estar presentes las funciones cognitivas, pero quiere decir que van a ocupar un lugar menos relevante, porque de lo que se va a tratar es de gestionar el conocimiento, no tanto de adquirir el conocimiento, porque el contexto, en la medida en que los ritmos de producción de conocimiento se han acelerado, hace que la posibilidad de adquirir conocimiento sea algo a lo que tenemos que renunciar, porque en cualquier disciplina casi cada momento están habiendo descubrimientos, y entonces ante tal velocidad de conocimiento ya no es factible pensar que uno puede estar al día o que uno puede aprender lo más relevante de su disciplina. Lo que sí es cierto que uno puede decir es que uno va a ser un experto en gestionar un tipo de conocimiento. Entonces, en ese contexto, el tipo de función cognitiva más necesitado va a ser justamente este conjunto de habilidades y otras que vamos a contar a lo largo de la presentación, que son las funciones cognitivas que se van a corresponder al modelo ubicuo. Entonces, cabe decir que en nuestro análisis también, en nuestra reflexión,
hemos llegado a concluir de que el aparecimiento, el advenimiento de una idea de aprendizaje ubicuo no es algo que ocurre desligado del contexto social y cultural que se está moviendo a nivel mundial. Y cuando vemos, por ejemplo, un dato como este que estoy presentando, que lo que muestra es de una agencia muy importante que se llama PCW, que hizo una encuesta a 1029 CEOs de China, de Estados Unidos, de Alemania, y que concluyeron de qué cosas son las importantes, cuáles son las habilidades más importantes que se van a requerir en el futuro. Y, por ejemplo, el 86% dijo que la adaptabilidad. Entonces, lo que va a empezar a aparecer aquí a continuación es que el tipo de habilidad que se va a demandar no son las habilidades tradicionales que se necesitaban para los trabajos o que se necesitan para los trabajos regularmente, sino que van a ser otro tipo de habilidad. Ya no es tan importante saber algo concreto, sino que tener la posibilidad de ser adaptable, porque el ritmo y velocidad de los cambios se va acentuando de manera exponencial, y entonces eso hace que para poder entrar en esa dinámica sea importante la adaptabilidad, y esa es una función muy importante que hay que desarrollar, que no tenemos, porque el sistema educativo y los profesores no hacemos nada para desarrollar ese tipo de funciones, sino que… 8 minutos. Entonces eso digamos son un tipo de acción que había que acometer desde la educación, empezar a trabajar este tipo de habilidades, o la resolución de problemas, o destrezas de colaboración. De hecho, esto tampoco es tan nuevo. Ya desde el informe de Lors, de la educación al cierre en tesoro, de Lors hablaba de que la educación no solo se trata de aprender a conocer, sino que él hablaba también de aprender a convivir, aprender a ser. Y entonces, desde ese momento ya pues está planteada la idea de que hay otro tipo de habilidades que no son las tradicionales en las que hemos estado trabajando. De hecho, hoy día está bastante de moda hablar de habilidades blandas, y son ese tipo de habilidades que tienen que ver con este perfil laboral que se va a empezar a demandar, que ya de alguna manera se está demandando, pero que se sintoniza con esas funciones cognitivas que justamente está demandando el aprendizaje ubicuo. Entonces hay una conexión ahí, y eso lo que nos dice es que es el espíritu de la época la que está condicionando que aparezca algo como esto del modelo ubicuo. Y para finalizar mi participación y darle paso a mi compañera, es que justamente hablando ya del contexto sociocultural y cómo es justamente que estos modelos aparecen en un determinado contexto y no pudieron haber aparecido antes, porque ahora hablamos de la sociedad del conocimiento, de la sociedad de la información, hablamos también de capital humano, de capital cultural, de capital social y de capital cognitivo, y lo hacemos porque en las sociedades más prósperas, las que ofrecen mayor bienestar, mayor calidad de vida, hoy día están más interesadas en el capital humano, en acumular lo que se ha llamado capital cognitivo, porque se sabe que la posibilidad de desarrollo futuro va a depender de la creatividad y de la innovación, y lo que va a resolver eso, el valor determinante del logro de eso, es justamente el capital cognitivo. Entonces le doy paso a mi colega María José. Ok, solo voy a pedir disculpas porque la voz me quiso traicionar desde el día de ayer, entonces ando un poquito afónica, así que pues voy a intentar hablar lo mejor que se pueda.
Viendo ya esta primera contextualización que hizo el doctor Hermann acerca de esa unión que puede haber entre la neurociencia y el aprendizaje ubicuo, es decir, qué es lo que necesita ese cerebro para poder adaptarse a este nuevo modelo de aprendizaje. Y como él muy bien decía, esa comparación que existe entre lo que cerebralmente necesitaríamos en los estudiantes a través de un modelo de aprendizaje ubicuo, y qué es lo que se necesita para un aprendizaje tradicional, que es el que pues hemos venido acostumbrados, ¿no? Voy a hablar solo un poquito acerca de lo que es entrenamiento cerebral. Yo creo que muchos de ustedes van a haber visto, sobre todo, páginas web como estas, que se dedican a ejercitar el cerebro, ¿sí? Que programan una serie de juegos basada en ciertas investigaciones científicas que dicen que si uno pues constantemente está practicándolas, entonces su rendimiento en ese tipo de actividad mejora, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con esto? Muy ad hoc al tema de ubicuidad, porque esto lo puedo hacer mientras estoy en un avión, lo puedo hacer en este momento, si no les interesa escucharme, me puedo meter y ejercitarme cognitivamente por mientras, ¿sí? Es decir, es algo que se puede hacer a cualquier hora del día, en cualquier contexto y de cualquier forma, ¿ya? Entonces, estas son las nuevas tendencias que dictan la ingeniería en sistemas, ¿verdad? Que es de donde nacen todas estas aplicaciones, pero que en realidad van a tener una base cerebral también, ¿ok? Y que eso entonces nosotros lo podemos empezar a adaptar al contexto educativo. Es decir, este tipo de aplicaciones quizás las hacen un poquito más por marketing, por vender, ¿ya? Pero que en realidad podemos llegar a transferirla a un aprendizaje ubicuo o a un contexto netamente más educativo. Bien, esto lo paso rapidito. Son más aplicaciones web o páginas web en donde pues, se puede pues, realizar ejercicios cognitivos, ¿no? Estas son, por ejemplo, ya herramientas específicas de aprendizaje que pues no estoy tan viejita, pero cuando yo empecé a educarme ni siquiera existían todavía, ¿no? Y como ahora los mismos estudiantes, cuando uno está en una clase presencial, ellos están adquiriendo también el conocimiento a través de estas aplicaciones. Se meten a Google y empiezan a verificar si lo que uno está diciendo es cierto o no. O empiezan a verificar, mire licenciada, encontré esta cosa que también, ¿verdad?, puede aportar al tema que usted está hablando. Es decir, ya el aprendizaje deja de ser tan lineal, tan vertical y tan, como decía el doctor en sus diapositivas, de el docente dirige y el estudiante simplemente adquiere conocimiento, ¿no? Ya se habla más de que él puede empezar a autogestionar su conocimiento y que entonces eso va a requerir un cambio en sus estructuras cerebrales, ¿bien? Por eso es que dicen ahora los adultos, ¿no? Sobre todo, es que ahora los niños nacen ya, pero corregidos, aumentados, como que si tuvieran el chip desde que vienen de adentro de la panza, ¿no? Y justamente es eso, porque ya estamos, la tecnología y todas las innovaciones tecnológicas han producido que el cerebro cambie, ¿sí? Han producido que las redes neuronales con las que vienen programados estos niños cambien. Quieras o no, siempre nos han dicho, bueno, cuando la mujer está embarazada hay que hablarle al bebé porque eso empieza a desarrollar las conexiones auditivas, ¿no? Y eso es muy cierto, pero el hecho también de que la misma madre use la tecnología durante el embarazo va generando cierto nivel de redes cognitivas con el cual el niño va a venir preparado. Entonces ahora nosotros vemos niños de 6, 7 meses que ya son capaces de agarrar el celular y tocarlo, aunque quizás no lo toquen con una intencionalidad, pero ya son capaces de tocarlo, que uno dice, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Pues sí, a nivel cerebral sí podríamos llegar a tener una explicación de eso. Una de las funciones cognitivas, como hablaba el doctor,
en la que los seres humanos nos hemos centrado durante mucho tiempo son las famosas funciones ejecutivas. Bien, un área o un ámbito que a pesar de que nos llama mucho la atención, sigue siendo muy incierto o sigue siendo muy desconocido todavía para la neurociencia. ¿Qué son las funciones ejecutivas en sí? Yo siempre las explico como aquellas funciones que nos han dado ese plus al ser humano, ¿bien? Ese extra al ser humano que gracias a ellas es que estamos encima de la pirámide de desarrollo cerebral, es decir, somos los animales con mayor desarrollo cerebral y es gracias a la potenciación que hemos hecho de nuestras funciones ejecutivas. Como muy bien dice la diapositiva, son funciones de áreas terciarias del cerebro. Eso implica que son las últimas en que se terminan de desarrollar, ¿sí? El bebé pues nace escuchando sonidos, nace mirando sombras, pero hasta que se empieza a desarrollar más ese cerebro es que puede identificar un sonido de una pistola, por ejemplo, contra el sonido de la voz de la mamá, etcétera, ¿no? Que eso ya son áreas más terciarias, más especializantes del cerebro. Y como muy bien el doctor Germán lo decía, recaen sobre todo en las áreas prefrontales, que ya las vamos a ver un poquito. Entonces, ¿qué sucede? Aquí hay un debate sobre cuándo terminan de desarrollarse las funciones ejecutivas. Pero hay algo muy cierto, no es antes de los 20 años, ¿sí? Es decir, todavía a los 20, 22 años hemos visto que la persona sigue desarrollando nuevas conexiones que le van a permitir generar estas funciones ejecutivas, ¿ok? Entonces es muy interesante que la mayor parte de nuestra educación la vivimos en ese momento en el que todavía se están terminando de desarrollar esas funciones ejecutivas. Entonces, tenemos varios tipos de funciones ejecutivas, discúlpenme, pero las podemos encerrar en tres grandes ramas o en tres grandes grupos, por decirlo así. Unas son las funciones ejecutivas como tal, las otras son las funciones motivacionales y las otras son las funciones de regulación, ¿ok? Dentro de las funciones ejecutivas, ¿cuáles tenemos o cómo las podemos identificar? Pues son todas aquellas habilidades de planificación. Planificación se refiere a, bueno, después de que salga de la conferencia tengo que pasar dejándole tal documento a tal persona, pero a saber si no me va a dar tiempo, entonces lo que voy a hacer es que le voy a llamar y pedirle que me espere. Eso es una planificación, ¿sí? Organización, esto se refiere más a, bueno, lo que hice yo con esta presentación, qué es lo que quiero hablar primero, qué es lo que quiero hablar después, con qué voy a concluir. Eso ya es más una habilidad de organización. Organización también es qué es lo primero que voy a hacer cuando me meto al baño, ¿verdad? Si primero me restriego el cuerpo o me lavo el pelo o primero empiezo con la cara, nosotras las mujeres que somos tan temáticas, ¿verdad? Entonces eso es una habilidad de organización. ¿Cómo voy a estructurar yo cada conducta que voy teniendo? Luego, ya el doctor manifestaba la necesidad de que en el aprendizaje ubicuo exista la flexibilidad cognitiva, una función muy poco desarrollada en la escuela tradicional, ¿sí? O en el modelo educativo tradicional. ¿A qué nos referimos con flexibilidad cognitiva? A la capacidad que yo tengo de proporcionar nuevas estrategias de resolución de un problema, ¿ya? Entonces yo siempre le pongo el ejemplo de, bueno, se rompe un tubo de agua en mi casa. ¿Qué opción tengo? Lo agarro con la mano y ahí estoy y empiezo a gritar como loca, fulano, fulano, ven y ayúdame, fulano. Y ahí estoy hasta que alguien aparezca. Esa es opción 1. Opción 2, dejo que el agua siga corriendo, pero me voy lo más rápido que pueda a cerrar la válvula para que ya no siga chorreando más. Esa es opción 2. Opción 3, me pongo a gritar como histérica porque veo que está saliendo un montón de agua sucia, hasta con bichos y animales, y entonces simplemente me voy y que otro lo resuelva,
¿sí? Es decir, la capacidad que yo tengo de ver cómo puedo resolver cada uno de esos problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el modelo tradicional de educación o en el modelo que venimos más acostumbrados? A que ya el profesor da toda la pauta. Bien, es decir, el profesor ya indica cómo quiere las cosas. El profesor ya dice qué es exactamente lo que quiero que memorices. El profesor ya dice, si lo aprendes de esta forma está bien, si no lo aprendes de esta forma no está bien, ¿ya? Entonces, no hay un desarrollo de esa flexibilidad cognitiva que en el aprendizaje ubicuo sí se da, ¿bien? Porque es autogestionable, ¿bien? Es decir, yo busco cómo encontrar ese conocimiento, yo busco cómo desarrollar ese conocimiento, yo busco qué es lo que debo de hacer para seguirme formando, lo que entre comillas llamamos ser autodidacta, ¿no? Entonces, eso viene mucho implicado en lo que es esa función de flexibilidad cognitiva. Otras, pues, son en la velocidad de procesamiento. Eso va más encaminado a qué tan rápido puedo yo responder a los estímulos, nuevamente se quiebra ese tubo. ¿Qué tan rápido puedo yo reaccionar y tomar una decisión acerca de qué es lo que debo de hacer, ¿no? La teoría de la mente viene más determinada por la capacidad que tenemos de inferir el pensamiento de las demás personas. Entonces, por ejemplo, si yo en este momento vengo y hago esto, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué creen que está cruzando? ¿Qué pensamiento está cruzando mi cabeza en este momento? Pónganme atención, que estoy aquí, puede ser. ¿Qué otra cosa se me puede estar a mí pasando por la mente? ¿Cómo? ¿Estoy loca? ¿Ok? ¿Qué otro pensamiento? Que estoy desesperada ya, que quizás esta presentación no corre y no puedo seguir avanzando. Pero en realidad ustedes no pueden saber eso, porque yo no lo he pronunciado. Son puras inferencias, ¿sí? Es decir, ustedes están pensando lo que yo estoy pensando. Y a eso es a lo que llamamos teoría de la mente. El poder inferir, está molesta, está loca, no le estamos prestando atención, etcétera. ¿Ok? Y ya el razonamiento, análisis, abstracción, pues viene más determinado pues por esa capacidad de poder identificar qué es lo que yo necesito. Ahora, las conductas motivacionales es aquellas conductas dirigidas a metas. Otra cosa muy importante para la transición entre una educación clásica y una educación ubicua, porque la conducta dirigida a metas del aprendizaje o de la educación tradicional es externa o extrínseca, ¿ya? Es decir, por puntos me muevo, ¿ya? O por artículo 140 me muevo. Pero si no hay nada a mí externo que me garantice el por qué debo ir yo a aprender, entonces no lo hago. Bien, y el aprendizaje ubicuo no. El aprendizaje ubicuo lo que necesita es que la persona tenga una conducta dirigida a metas intrínseca, es decir, yo decido buscar ese conocimiento, yo decido incluirme en esa actividad de aprendizaje sin necesidad de que me estén garantizando algo externo. ¿Ya? Y por último, las funciones ejecutivas de regulación. Otras sumamente fundamentales, sobre todo que son las que socialmente nos adaptan, ¿sí? Es decir, son las que socialmente producen que podamos encajar en nuestros patrones de comportamiento social. Entonces son la anticipación de consecuencias. Ejemplo, me asaltan, y a mí me darían ganas de golpear a ese asaltante, de insultarle, de decirle hasta de lo que se va a morir, pero lo termino haciendo. No, porque anticipo las consecuencias, ¿ya? Es decir, si yo digo todo eso, probablemente él se va a poner más violento y me va a terminar matando. Entonces me detengo, me regulo, freno mi conducta y la adapto. Es decir, prefiero ser dócil con el ladrón, por decirlo así. ¿Bien? Luego viene la moralidad y ética, otra función que debemos promover a nivel educativo con este modelo de aprendizaje ubicuo, ¿no? Es decir,
Bueno, estoy aprendiendo esta nueva herramienta a través de la plataforma virtual, pero le puedo pagar a mi amigo para que ella se meta y ella lo haga, y al final de cuentas el título va a salir a mi nombre, ¿no? Es decir, esa moralidad y esa ética que debo de tener yo, o del hecho de decir, solo le voy a ir dando clic a todas las diapositivas para que vean que sí me metí, y entonces ya está, con eso me den el diploma, ¿bien? Y por último, pues, el autocontrol y la regulación emocional, que eso va más dirigido a la impulsividad, ¿no? Un problema muy grave que tenemos a nivel social actualmente. Bien, yo les comentaba el otro día que vine a la universidad temprano, a las 6:15 de la mañana, para encontrar parqueo. Y un muchacho me empezó a insultar solo porque yo le estaba diciendo que él iba en contravía a las plenas 6 de la mañana. Ya me estaba insultando y diciéndome hasta de lo que me iba a morir, ¿sí? Entonces, claro, eso es una conducta impulsiva, pueda que lo penses, pero es que también no solo te lo quedas ahí adentro, lo exteriorizas sin importar las consecuencias que eso tenga, ¿bien? Y eso muchas veces va a limitar el aprendizaje ubicuo también, ¿ok? Esto por cuestiones de tiempo me lo voy a saltar un poquito. Termino nada más con las zonas cerebrales implicadas en las funciones ejecutivas altamente necesarias para el desarrollo de un aprendizaje ubicuo y poder hacer esa transición lo mejor que podamos. Y son pues el área medial, orbitofrontal y dorsolateral de la corteza prefrontal. Bien, entonces el área medial justamente está en la parte de en medio. La orbitofrontal es la parte de enfrente que se ubica justamente detrás de nuestros ojos, por eso la palabra órbito, de la órbita de los ojos. Y por último la dorsolateral, que es la que se encuentra más arriba. Bien, entonces ya está estudiado que cada una de esas áreas pues se dedica a desarrollar una función en específico, ¿ya? Por ejemplo, la medial se refiere a las funciones ejecutivas motivacionales, la orbitofrontal, la de regulación, y la dorsolateral, las funciones ejecutivas propiamente dicho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros estamos empezando a hacer estudios de neuroimagen, tanto estructurales como funcionales, para empezar a detectar cómo está la corteza prefrontal de nuestros estudiantes, ¿ya? Cómo está el desarrollo de toda esta área, que es la que me va a permitir el que pueda ejecutar todo lo que hablé en las diapositivas anteriores, que planifique, que regule, que autogestione, que resuelva, que razone, es decir, que pasemos a ese modelo ya no tan tradicional y tan vertical de solo memorizar y hasta ahí te quedas, y pasar entonces a un modelo más independiente, ¿no? A un modelo en donde yo me autogestiono mi propio aprendizaje. Bien. Y bueno, importante decir para concluir esa conexión de la que habló el doctor entre ubicuidad, neurociencia y educación. Ubicuidad pues como nuevo modelo de aprendizaje, ¿ya? Basado en nuevas conexiones cerebrales, que es lo que estudia la neurociencia, aplicado al desarrollo académico de la persona, ¿verdad? Así que muchas gracias. Tenemos espacio para una pregunta, si hubiese, para el grupo de panelistas que acaban de hacer su intervención. Si no, yo solo quisiera, en este contexto que usted nos ha brindado, doctor Moncada, ¿cuáles serían esos retos que tenemos como educadores para que ese aprendizaje ubicuo, para que esa ubicuidad sea potenciada en los procesos formativos? ¿A qué nos estamos enfrentando los profesores y qué entonces nos demanda en esos procesos de competencias didácticas? Creo que aunque pueden haber varias respuestas a esa interrogante, yo me apuntaría nada más a enfatizar en aprender a aprender. Lo que
lo que está de fondo en este planteamiento de la conexión neurociencias y aprendizaje ubicuo es que lo que hay que desarrollar son esas funciones más superiores, las funciones ejecutivas, y que si nos damos a la tarea como educadores de lograr que nuestros estudiantes tengan esas competencias, entonces creo que tendrán la posibilidad de lograr eso, que es aprender a aprender. Porque como decía, una idea es que la velocidad de producción de conocimiento es tanta que la posibilidad de que aprendamos y estemos al día se nos ha escapado, con lo cual entonces hay que por vernos gestores del conocimiento. Entonces, ¿cómo hacemos como docentes que nuestros estudiantes desarrollen esa capacidad de aprender a gestionar el conocimiento? Creo que eso es entendiendo que hay que pensar desde las funciones ejecutivas, ¿cómo hacemos para desarrollarlas en nuestros estudiantes? Muchísimas gracias al doctor Germán Moncada. Seguramente le robamos el compromiso hoy para poder conversar en otro coloquio con grupos de nuestros profesores que nos ayuden también a diseñar algún proyecto orientado a cómo hacemos ese cambio para potenciar el tema de la ubicuidad en los aprendizajes y en los procesos formativos. Pediría un fuerte aplauso para nuestros panelistas, el doctor Germán Moncada y la máster María José, agradeciéndoles el haber compartido en esta 9ª jornada de innovación educativa y abriéndoles siempre el espacio en esta jornada para que puedan compartir de lo que hacen en su grupo de investigación. Muchas gracias.